redimiste con tu sangre, me compraste en la cruz, tengo entrada a esta casa por tu sangre, Señor, por tu sangre, Señor, por tu sangre me redimiste, con tu sangre me compraste la luz, tengo entrada a esta casa por tu sangre, Señor, por tu sangre, Señor. Vamos, dile una vez más, por tu sangre me redimiste, con tu sangre me compraste la luz, tengo entrada a esta casa por tu sangre, Señor, por tu sangre, Señor. Oh, por tu sangre has redimido de mis pecados. Oh, te adoro, Dios. Vamos, dile una vez más, por tu sangre. Por tu sangre me redimiste, con tu sangre me compraste la luz, tengo entrada a esta casa por tu sangre, Señor, por tu sangre, Señor. Vamos, dile una vez más, por tu sangre me redimiste, por tu sangre me cobraste la luz, tengo entrada a esta casa por tu sangre, Señor, por tu sangre, Señor, por tu sangre, por tu sangre, Señor, por tu sangre, Señor, por tu sangre, por tu sangre, Señor, por tu sangre, Señor. Abran su Biblia en San Juan, capítulo 7, versículo 24. Juan 7, 24. Este tema se llama Juzgad con justo juicio. Juan 7, 24. Voy a leer. Estas son palabras de Jesús. Él está hablando y dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así dice, ¿lo entienden bien ahí? No juzguen según las apariencias, nada más así, sino cuando juzguen, háganlo con justo juicio. Eso dijo Jesús. Las dos cartas que aparecen aquí en la Biblia, que Pablo escribió a los Corintios, eran cartas que llevaban
el propósito de corregir, llevaban el propósito de enseñar a los corintios, que eran personas que habían recibido el evangelio pero que eran muy desordenadas. No nos olvidemos que ellos habían estado expuestos durante centurias a la filosofía de los grandes filósofos de los griegos, entre ellos Platón, Aristóteles y una lista interminable. Ellos estaban acostumbrados a escuchar la sabiduría de los hombres, porque Corinto está en Grecia, es parte de Grecia. Pero cuando San Pablo llegó a esa parte de Grecia, ellos recibieron el mensaje de Jesús. Pero el trasfondo de los griegos, de los corintios griegos, era que como era una cultura muy dada a la promiscuidad sexual, ellos venían arrastrando vidas muy promiscuas, vidas donde estaban envueltos en homosexualismo, lesbianismo, toda clase de perversiones. Eso está en la historia secular. Pero Pablo llega y les enseña porque curiosamente o extrañamente, por decir una palabra, fue en la iglesia de los corintios donde se manifestaron ese tipo de cosas. Y cuando ellos hacían sus reuniones, hacían mucho desorden. Entonces Pablo les escribe para ordenarlos, para corregirlos, para instruirlos. Pero esas mismas cartas que les escribió nos sirven a nosotros para lo mismo, porque sigue siendo la iglesia de Cristo. Y las cartas, la palabra de Dios sigue aplicándose para el día de hoy. En el capítulo 1, en el versículo 11, Pablo les dice, miren, a mí me han informado los hermanos, los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Adrián, yo soy de Chuy García, yo soy de Chuy Olivares. Así estaban los corintios. O sea, unos eran fans de Pablo, otros de Pedro, y otros decían, no, yo soy fan de Jesucristo. Fíjense, así estaban, Y Pablo les dice en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta obvia era, pues no. Yo les podría hacer la misma pregunta. Si alguien dice, no, pues yo me quedo con Chuy Olivares. ¿Yo lo bauticé a usted? O sea, ¿fue bautizado usted en mi nombre? Bueno, yo me llamo Jesús. ¿O yo morí en la cruz, yo fui crucificado por ustedes? Entonces, ¿por qué con esas cosas? Y luego dice, hasta ahí en el versículo 3, vamos al capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos estaban acostumbrados a oír la excelencia de palabras por los filósofos y con la sabiduría de los filósofos, que todos se quedaban, ¡wow! ¿Qué dijo Platón? No sé, pero estuvo tremendo. ¿Pero qué dijo? Pues no sé, pero estuvo tremendo. O sea, puras palabras elocuentes que al final la gente se iba maravillada, pero en su interior no había cambios. Esas son las palabras sabias de los hombres, nada más, hasta allí llegan. Pero Pablo dice, no, yo no vine así. Pues versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué se propuso Pablo? Predicar a Jesucristo crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque es la cruz, la muerte en la cruz de Jesús, su resurrección, la que por fe, al creer nosotros, nos da la vida eterna. Sin excelencia de sabiduría, de hombres, de filosofía, no, con la fe. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad. Aquí Pablo menciona su debilidad corporal, porque acuérdense que fue en Grecia donde inventaron los Juegos Olímpicos, porque ellos eran muy dados al culto del cuerpo. ¿Sí? Ellos hacían mucho ejercicio y ellos eran atléticos y ellos invertían mucho tiempo. Y Pablo dice, yo soy débil de apariencia, pero vengo, eso es exterior,
pero interiormente vengo con mucho temor y temblor. Vengo porque les iba a hablar, lo que les va a hablar a continuación no era fácil. Y versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanas sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice, no con palabras de filosofías sabias, etcétera, no, sino con demostración del Espíritu y de poder, con un propósito, versículo 5, para que vuestra fe, Corintios, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, versículo 6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fíjate lo que dice Pablo, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. Alcanzado, esta palabra alcanzar denota llegar a una meta, a un propósito. Y Pablo dice a los que han alcanzado, yo les hablo la sabiduría de Dios, pero a los que han alcanzado madurez. Déjeme decirle que esta palabra madurez, su etimología griega es teleios, que quiere decir, escuche bien, crecimiento. Se puede leer, yo les hablo sabiduría a los que han alcanzado crecimiento, pero crecimiento de qué, de estatura, no. La palabra griega denota crecimiento del entendimiento y del carácter moral. Escuchen bien lo que decía Pablo. Yo hablo sabiduría entre los que han crecido en su entendimiento y en su carácter moral, porque ellos venían de una inmoralidad impresionante. Por eso esas palabras de Pablo hacia ellos. Misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para quién? Para nuestra, digan todos nuestra. Para nosotros es la sabiduría oculta de Dios. Ahora bien, esta sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, su etimología es musterión, del griego, que significa algo secreto. Pero la palabra griega habla de algo escondido, detrás de simbolismos. Y eso escondido, detrás de los símbolos del Antiguo Testamento, ¿quién era? Cristo. Cristo estaba escondido detrás de los rituales del Antiguo Testamento, detrás de los simbolismos que prevalecían en el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el tabernáculo vemos que hay un candelabro, una fuente, un lavacro, una mesa donde había pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, soy la luz del mundo, agua viva. Todos esos utensilios que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo, eran, detrás de esos simbolismos se ocultaba, ¿quién? Cristo. Pero ellos no lo podían ver. Pablo dice a los Corintios también, refiriéndose a Moisés, que cuando ellos salieron del Mar Rojo, dice, todos fueron bautizados en Moisés. Y habla que bebieron de la roca, y la roca espiritual que los seguía era Cristo. Pero ellos no entendían eso, porque estaba oculto para ellos todo esto. Ahora bien, dice el versículo 1:24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 7. Fíjate bien. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Quién era esta sabiduría? Cristo. Ok. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido esa sabiduría que es Cristo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Necesitamos que Dios nos revele, nos dé la sabiduría oculta, que es Cristo. En Cristo, dice la Biblia, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. Bien. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. A los que aman a Dios, escuchen bien, las cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y el amor a Dios se demuestra por la obediencia a su palabra. ¿A quiénes? Pregunto yo. Dios da la revelación de las cosas que ojo no vio nunca, ni oído yo. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Pero no es por yo decir cuánto le amo, sino es en la medida que yo obedezco sus mandamientos. ¿Está conmigo? Bien. Aquí hay en el versículo 10, hay una palabra que quiero mencionar, dice, pero Dios, dice, las cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios nos las reveló. Todos digan, nos reveló Dios. Dice, Dios nos las reveló a nosotros. Y luego dice, ¿cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren, ¿quién es el que nos revela las cosas escondidas que están en Cristo? ¿Quién es el que nos revela a Cristo? ¿A cada uno? El Espíritu. Pero yo quiero hablarle un poquito de esta palabra reveló. Él nos reveló. La revelación tiene que ver con nuestro espíritu, nuestro interior, nuestro corazón. Y no tanto con la mente inteligente, porque la sabiduría del mundo no congenia con la sabiduría de Dios. Es muy diferente la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Por eso es que no se trata de cuán inteligente es usted, sino cuán humilde es de corazón, cuánto ama a Dios, para que nos puedan ser reveladas las cosas que ojo no vio, ni oído oyó. No sé si me entendió. Ok. Satanás, dice la Biblia, que cegó el entendimiento de los que no creen, la mente de los que no creen en la palabra. Lo cegó. Pero a los que creen, ¿cuántos creen? Dios nos revela a nuestro espíritu los secretos de Cristo, su santidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su soberanía. Y Él nos revela cuando nosotros obedecemos su palabra. Ahora, no nos las revela a nuestra mente natural, sino ¿a dónde? A nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo. Ok. Esta palabra reveló, nos las reveló, viene del griego apokaluptu, que significa, de ahí es donde viene la palabra apocalipsis, que significa quitar la cubierta, quitar el velo, para poder ver lo que está detrás de ese velo. ¿Se acuerda que en el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que separaba esos dos lugares? Y cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó. Eso significa que ya podíamos entrar directamente al lugar santísimo y podíamos ver lo que estaba allá adentro, que solo el sacerdote podía ver una vez al año. Pero aún así era una sombra, y era Cristo simbolizado en todas esas cosas que estaban ahí en el lugar santísimo. Ahora bien,
En 2 Corintios 3:14, no lo busque, esto ya lo estudiamos el domingo pasado, dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, se petrificó, se endureció, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda un velo y no entienden, el cual es quitado cuando se conviertan a Cristo. ¿Qué es convertirse? Ir en la dirección opuesta a la que en este momento tú estás yendo. El que robaba, ya no robe más. ¿Cuál es lo contrario a robar? Dar. ¿No es cierto? El que era adúltero, ¿cuál es lo contrario al adulterio, a la infidelidad? La fidelidad. Eso es convertirse de sus caminos. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo, ¿qué? Se quitará. Ya lo estudiamos el domingo pasado. El velo se quitará. Y cuando quitas el velo, ves la realidad de las cosas. Cuando tú te conviertes al Señor, cambias de dirección, el velo que hay en tu corazón, en tu entendimiento, se quita y puedes ver que Dios es un Dios santo que no está jugando. Que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de disciplina. Y de pronto ves y se te revela la misericordia de Dios, pero también la justicia de Dios. Y se te revela la santidad de Dios, pero también se te revela lo inmundo del pecado. Y entiendes las cosas. Miren, aquí en esta mesa hay un paño blanco, ¿lo ven? Déjame ilustrarle un poquito lo que es nos reveló. Pero abajo de este paño hay algo. ¿Alguien lo puede ver? A menos que sea Uri Geller y venga para sacarle los demonios de adivinación que trae. Nadie puede ver. Hay un velo que cubre, ¿sí? Ese velo no nos deja ver lo que está debajo del mismo velo. Cuando yo me convierto al Señor, lo que hace el Señor es quitar el velo y nos revela lo que está después del velo. ¿Saben qué había abajo del velo? Mire, le voy a decir lo que había. Un montón de monedas. Eso es lo que había. Por ejemplo, fíjese, aquí tengo, 20 centavos de franco francés. Ahí están. Luego tengo 25 centavos de la moneda de Guatemala. Y luego tengo un euro. No, el euro está acá. Es un euro. Y luego tengo 50 centavos argentinos. Y luego tengo una rondana. Este se quiso hacer pasar por moneda, pero no es una moneda. Pero ¿cómo me di cuenta? ¿Cómo me di cuenta que tengo ahí marcos franceses, 5 francos suizos? Francos franceses, francos suizos. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me di cuenta que esta es una rondana? ¿Cómo me di cuenta que tengo aquí 20 colones, moneda de Costa Rica? Mira lo que tengo aquí. Una onza Troy, Casa de Moneda de México. Pura plata, mire. ¿Qué tal suena? Suena de veras, ¿no? Bueno, mire, las monedas, el dinero, simbolizan riqueza, ¿sí o no? Mientras el velo estaba encima de las monedas, yo no podía verlas, usted no podía verlas, no sabía las riquezas que había, pero tampoco se daba cuenta que había una que se quería hacer pasar por moneda, que era una rondana. Entonces, cuando Dios
te quita el velo de tu entendimiento, de tu corazón, lo que hace es revelarte la realidad de las cosas, de las riquezas en Cristo, pero también de lo falso, esta rondana. Y tú sabes distinguir entre lo verdadero y lo falso. Sabes distinguir entre la verdad y la mentira, siempre y cuando te hayas convertido de tus caminos. De otra manera está el velo allí y no puedes ver. Y por más que te explique, no entiendes. Porque sigues igual en tus pecados. No hay una conversión, no hay un arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir cuando Pablo dice, pero a nosotros Dios nos las reveló, esas cosas secretas que estaban atrás del velo, que es Cristo, y junto con Él las riquezas de su gloria. Y ya podemos ver entonces entre lo bueno y lo malo. Ese fue el engaño de Satanás que le dijo a Eva, si tú te lo comes no te mueres, al contrario, vas a ser como Dios, vas a saber lo bueno y lo malo. Y esta ambiciosa dijo, y fue y le mordió. Y comió, se dejó engañar. Ahora, en el versículo 10, vamos a 1 Corintios 2:10, dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu? Todo lo escudriña. Aquí hay una palabra importante, escudriña, escudriñar. Esta viene del griego eraunao, que significa investigar. Es decir, el Espíritu Santo buscó, indagó en lo más profundo de Dios y conoce todos los misterios de Dios, y luego todo eso nos los revela a nosotros, los que amamos a Cristo. Es la misma palabra que aparece en Juan 5:39, no la busque, donde Jesús dice a los fariseos que lo querían matar, les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellos decían, ¿qué estás diciendo? ¿Que las Escrituras hablan de ti? Mentira, demonio tienes, le dijeron. Nomás no les caía. Nomás no entendían. Pero Jesús dijo esta palabra importante, escudriñad, que significa investiguen, busquen. Usted, querido hermano, no debe de conformarse con lo que cada domingo, cada jueves se le enseña. Usted debe de buscar, de escudriñar, de investigar. Yo le doy tantas gracias a Dios porque las herramientas que hoy tenemos para meternos en las profundidades de las Escrituras están tan a la mano. Es una cosa tan maravillosa. Pero en mis tiempos de estudiante de la Biblia, cuando preparándonos para el ministerio, estuvimos unos años internados en una escuela bíblica, aprendiendo la palabra de Dios. Difícilmente encontrábamos un buen comentario. Sí había, pero la mayoría era en inglés. En español había muy poco. Si acaso una vez sacaron una concordancia así de delgadita. Hoy, hermano, usted va a cualquier librería cristiana y hay volúmenes impresionantes de la Biblia con todos los verbos, las conjunciones en hebreo, en griego, en arameo y hasta en chichimeca allá con los hermanos allá de veras, ya hay Biblias traducidas a idiomas. Pero fíjese, los estudiosos de hoy son unos privilegiados. Si bien usted va y dice, a ver, deme la concordancia del griego y del hebreo de la Biblia, y te dan un librote de este vuelo así de grueso. ¿Cuánto es? 800 pesos, y usted se asusta. Hermano, deje de comprar libro vaquero. Deje de andar tomando tanta Coca-Cola. Guarde dinerito, es en serio, guarde dinerito. Vaya a una librería y compre todo esto que está a su alcance. Para que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. 3 tacos por $1. Ya no existe eso. Ya no existe eso.
Eso de 3 tacos por $1 fue hace, cuando tú eras niño. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Los hot dogs costaban $1. Bueno, escuchen. El Espíritu todo lo escudriña, lo investiga. Y el Espíritu todo lo que tengas en el corazón, lo investiga. Lo busca para revelarlo. A David le dijo Natán: por cuanto tú lo que hiciste fue en secreto, así dice el Señor, yo lo haré delante de todo Israel y a la luz del sol. Wow. Y Jesús lo puso de esta manera: no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Esa palabra salir a la luz es la misma. No hay nada oculto que no sea revelado para que todos lo vean. Por eso el camino de santidad es el camino que nos protege. Si tú caminas el camino de la santidad, tu vida está protegida. Te podrán acusar de muchas cosas, pero como el Espíritu Santo lo escudriña todo, Él sabe todo, entonces tú vas a poder entender muchas cosas. Voy al versículo número 11, 1 Corintios 2:11. ¿Me está siguiendo? Bueno, vamos a ver qué dice allí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, tu espíritu, corazón y espíritu son un sinónimo en la Biblia. Y luego dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora escuche bien el versículo 12. Y nosotros, digan todos nosotros, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del anticristo. ¡Salud! Ese es el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? ¿Por qué es anticristo? Anti quiere decir contra Cristo. Es así como se habla de una sustancia antibacterial, o sea, que va en contra de las bacterias. ¿Sí? Es así como dicen que Chuy García es anti-Chiva, o sea, contrario totalmente. ¿Verdad? Es así como cuando en la guerra están las baterías antiaéreas, el fuego que lanzan las metralletas y las bombas de los aviones arriba, pero hay unas baterías antiaéreas, o sea, que está en contra. Pues también hay anticristianos. ¿Qué es un anticristiano? Uno que está en contra ¿de quién? Díganlo sin temor. No, ¿cómo de cristianos? Un anticristiano es alguien que está en contra ¿de qué? De Cristo. Pero a ver, ¿cómo es un anticristiano? Un anticristiano es esto. Bueno, sí, ahí dice la Biblia, pero no. Y ponen en la mesa de discusión la palabra de Dios. Y se oponen a lo que Cristo dice, cómo son las cosas. Yo estoy convencido que hay anticristianos dentro de las iglesias cristianas. Espero que no seas uno de esos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? A ver, levántalo. ¿Cuántos anticristianos? 2, 3. Bueno, al menos son sinceros. Sí. Ok. Fíjate lo que dice. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No. Sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos han recibido eso? Yo. El espíritu que proviene de Dios. Escucha esto. Para que sepamos, que no seamos ignorantes, lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios me ha dado a mí. Me revela las cosas por su espíritu y entiendo la palabra, pero ahí no se queda. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no. Escuchen esto, sino
con las que enseña el Espíritu. Y escuchen la frase final del versículo: acomodando lo espiritual a lo espiritual. A ver, digan todos: acomodando. ¿Qué es acomodar? Poner las cosas en su lugar debido. Esto está acomodado, ¿no? Luces, teclado. ¿Se imaginan que el teclado el domingo que viene amanece allá arriba? Pues lo acomodaron allá y todos van a decir: ay, ¿quién fue el hermanito que se le ocurrió acomodar el teclado allá? Es que ya suena mejor. Pues no, ese no es su lugar. O imagínense que el próximo domingo ustedes llegan y todas las sillas están allá afuera, todas acomodaditas. Y usted llega: oye, ¿qué pasó aquí? No, pues es que acomodamos todo allá. Usted va a decir: ay, nos están haciendo una broma. O sea, es decir, todos somos lo suficientemente inteligentes para vestirnos y acomodar. ¿Se fijan cómo la corbata no me la puse de calcetín? O sea, es totalmente ilógico, ¿no? Tonto, así. No. Todo está acomodado, mira, los lentes, todo está acomodado. Digan todos otra vez: acomodando. ¿Acomodando qué? El teclado, la batería y eso, las sillas. Escuchen: acomodando lo espiritual a lo espiritual. A ver, repitan todos a las 3. 1, 2, 3. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso me sugiere que hay un orden en lo espiritual, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo me revela las cosas de Dios para que yo las acomode en su lugar. Y de pronto me revela y me muestra que robar no es la voluntad de Dios. Entonces digo: ay, no. Y Dios por su Espíritu me revela. Y digo: no, robar no. Aunque tengan la oportunidad y esté el reloj ahí, el Rolex ahí a la mano y nadie me ve. Tú acomodas lo espiritual a lo espiritual y dices: no lo tomo porque no es mío. Entonces tú estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, en la posición correcta, en Cristo, acomodando. ¿Y por qué no te lo robaste?, dice el otro. ¿No se han fijado que hay casos así? Que: oiga, me encontré esta cartera. ¿Y para qué la entregas? ¿Para qué la entregas? Pues es que no es mía. Pero nadie te vio. Y tú le dices: no, pero es que no es mía y esta es de alguien. No seas tonto, te dicen. No seas tonto. ¿Por qué? Porque no entienden. Porque no acomodan lo espiritual a lo espiritual. El que se anda pasando los altos y repasando por la derecha y todo, siempre que yo veo un tipo de eso, así está su vida de desordenada. No anda en orden. Porque no sabe acomodar su vida, no sabe acomodar las cosas en su debido orden. No entiende, por más que le explicas, por qué rayos están los semáforos allí. Por más que le expliques, no entiende. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué? A ver. Porque está ¿qué? Cegado. Ahora, hay cristianos que se pasan los altos y nunca voltean para arriba. Y oyen y se ríen, pero se lo siguen pasando. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Por esto, miren, no pueden ver que Dios es un Dios de orden y no acomodan las cosas en su lugar. La frase de nuevo: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto está buenísimo, escuchen. Yo busqué lo que significa esta palabra acomodando en el griego y encontré esta palabra sug, S-U-G, crino, sucrino. ¿Qué significa esto? Discernir una cosa que tiene conexión o relación con otra cosa para ordenar. Por ejemplo, ¿qué relación tiene el teclado con la batería? ¿Tendrá alguna relación? Por supuesto que sí. ¿Cómo que no, hermano? Sí.
Es que el varón dijo, no, claro que sí. Imagínense el teclado allá atrás. ¿Tiene o no conexión el teclado con la batería? ¿Tiene conexión o relación este micrófono con la mesa de sonido y con esas bocinas? ¿Verdad que sí? Entonces, este micrófono, no voy al enchufe de la corriente, ahí en mi casa, y digo, y se me ocurre meterlo allí junto con el refrigerador, ahí, a ver si suena el refrigerador. No tiene ninguna conexión. No tiene ninguna relación una cosa con la otra. Cuando tú compras llantas, ¿a quién se las pones? ¿Ah, no se las pones a la televisión? O sea, ¿qué relación tienen las llantas con la televisión? Pero un chip o un control, ya me imagino a alguien comprando un control televisión y va a su carro y le hace al carro. Pues no hay nadie así, porque la misma inteligencia del ser humano dice que eso no, que es algo ilógico. Bien, fíjense, ¿qué es acomodando? Suk con G, crino. Acomodando, buscando qué relación hay con una cosa con otra. Por ejemplo, ahora vamos a lo espiritual, porque dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así dice, ¿no? Ok. Por si no sabían, el adulterio es un pecado carnal, sí es cierto, pero es un pecado espiritual también. Ahora, ¿qué relación tiene, qué conexión tiene el adulterio con la santidad? Sí tiene. Porque si no hubiera santidad, pues tampoco hay pecado de adulterio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el Señor? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo digo, no, pero pues no le hace que tenga 2, 3 por ahí. Una es la catedral y las demás son las capillitas. Ese teléfono, gracias Señor, aleluya. Ya tengo teléfono, aleluya. Entonces yo digo, no. A ver, yo puedo tener 3, 4 mujeres. Y luego escucho la palabra de Dios que dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Pero yo digo, no, Dios es bueno. Dios es amor. Y Él me entiende. Además yo puedo con 3 y más. Entonces esa persona no está acomodando las cosas en su debido orden. ¿Qué haces tú con la basura que se produce en tu casa? ¿Te la comes? Pues no. ¿Dónde la pones? En su lugar. ¿Dónde es el lugar de la basura? En el cesto de la basura. Y se vaya lejos fuera, porque apesta la basura. ¿Cuál es el lugar de la inmundicia, hermanos? ¿Cuál es el lugar del pecado? ¿Cuál es el lugar? En la basura. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Déjenme ponerle otros ejemplos para explicarme más. ¿Han ustedes oído hablar de la misericordia de Dios? ¿Que Dios es misericordioso? Bueno, eso nos lo revela el Señor por su Espíritu, pero también es un Dios de justicia. Que a cada quien le da el pago de sus errores, de sus obras. ¿Sí? ¿Han oído que Dios es amor? Pero también es un Dios que castiga el pecado. También es un Dios disciplinado, ¿cierto? Entonces, si usted nada más se queda con un aspecto del carácter de Dios, Dios es amor, y no acomoda las cosas en su lugar, por eso, cuando vienen las caídas, cuando viene la maldad, envuelve al cristiano, está ahí sentado como si nada. Y escucha y dice, no, el pastor es bien exagerado. Y empiezan con rollos como estos. A ver, no juzguéis para que no seas juzgado. Con la misma vara que mides, te serán medido. Y empiezan a sacar una de versículos totalmente fuera del contexto. ¿Por qué? Porque no son capaces de acomodar las cosas en su debido lugar. ¿Saben qué dice un folleto
de la iglesia de homosexuales y lesbianas que hay aquí en Guadalajara? Yo lo acabo de leer. Dice que hay por lo menos un caso de lesbianismo en la iglesia, en la Biblia, y Dios no lo condena. Y yo lo estoy leyendo y dije, ay, a ver cuál es. Y sigo leyendo y dice, ¿se acuerdan de la historia de Ruth y Noemí? Aunque ustedes le hagan, dice, no le dijo, a donde fueras y tú iré yo. No me pidas que me vaya. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. No me pidas que me vaya de ti. Las dos eran amantes, dice el pastor de esa iglesia. Sí, ríanse con ganas. No, es que es increíble. Tú dices, no, pero estoy preparando un mensaje sobre eso, lo que habla la Biblia de eso. Se van a quedar, hermanos, pasmados de cómo la gente dice cada barrabasada, dice cada cosa, sacando los versículos del contexto, para hacer un buen pretexto, dice el hermano. ¿Por qué? Porque tienen el velo aquí. No se han convertido. El Espíritu no les revela. Y no son capaces de acomodar lo espiritual a lo espiritual. No son capaces de acomodar las cosas en su debido orden. No, pues unas mentiras, pues no le hace que haya dicho que yo no gano tanto, pues para que me den el crédito del Infonavit. Que al cabo el Señor sabe, claro que sabe. ¿Y qué crees que? Y luego al rato se echa abajo el crédito. Ay, padre, ¿por qué? ¿Todavía te atreves a decir por qué? Porque estás tapado, así. Porque no entiendes. Fíjense, acomodando lo espiritual a lo espiritual, discernir una cosa que tenga conexión o relación con otra. Santidad, inmundicia, amor, disciplina, juzgar, discernir. 1 Corintios 2:14, vamos al versículo 14. Estamos aquí lo que Pablo escribió a los Corintios. Acuérdense que dice que el Espíritu nos reveló y acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero, digan todos pero. Pablo les está diciendo, miren, Dios nos da esto para que sepamos y acomodamos. Dice, pero, aquí hay un problema, les dijo a los Corintios, que era el problema de ellos. Y es triste decirlo, pero es el problema de algunos también aquí. Espero no sea usted. Pero dice, el hombre natural, digan todos hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Están entendiendo? El hombre natural. Esa palabra natural es el griego sujikos. Escucha bien lo que significa. Su traducción literal es el hombre sensitivo. Pero también se traduce animal. Hay algunas versiones que dicen ahí el hombre animal. ¿Quién trae una Biblia de esas? ¿Tu Biblia dice eso? Ok, también la suya. Pero el hombre animal. ¿Cuál es el hombre animal? No me salga con que el hombre lobo, ¿Cuál es el hombre animal? ¿Cuál es el hombre sensitivo? Miren, esta palabra griega habla de los sentidos naturales. La vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, que son los 5 sentidos naturales para relacionarnos, escuchen bien, con el mundo natural. ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando Jesús dijo, estos tienen oídos y no oyen, y los fariseos dijeron, ¿qué? Ustedes tienen oídos y no oyen. Está loco este. Mira. ¿A qué oídos se refería? Espirituales. Cuando aquel siervo de Eliseo le dijo, Señor, oye,
Son muchos los que nos van a dar duro. Más son los que están con nosotros. No, dice, si nomás somos tú y yo. Y Dios le dice, Señor, ábrele los ojos. Este es más, bueno, es que así dice la Biblia, pues, ¿no? Este es el más sensitivo. Este es un hombre natural. Ábrele los ojos, Señor. Y en ese momento Dios hace la obra por el Espíritu y le abre los ojos. ¿Cuáles ojos? Espirituales, hermano. Por eso muchos que han escuchado lo que yo he venido diciendo durante estos domingos, nomás no agarran la onda, nomás no entienden por qué. No se vayan por aquel lado, ¿eh? ¿Por qué creen? Porque son hombres sensitivos, mujeres sensitivas, que andan por lo que sus sentidos naturales les dictan. Este hombre, Sujicos, es el hombre que se afecta en sus sentidos y emociones. Habla del hombre sentimental, de la mujer emocional. ¿Y por qué dice la Biblia que esta gente que se deja llevar por lo que ve, siente y oye, ¿por qué no perciben las cosas del Espíritu? Porque ellos son sensoriales, o sea, son sensitivos. Están esperando a sentir. Por eso muchos cristianos dicen, o gente a veces llega y dice, aquí no está Dios, no lo veo, porque no veo una cruz. Luego algunos de ustedes están a veces en las reuniones todos tristes. Es que no siento a Dios. ¿Y qué? Nunca la Biblia menciona, debes de sentirme. Al contrario, la Biblia habla de fe. Y la fe no es de los sentidos naturales. La fe es del Espíritu. ¿Me están entendiendo? Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces no lo siento. ¿Qué significa? Que ya se fue. Ahí es donde viene la fe. Yo a veces les he dicho, he subido a esta plataforma, he tomado este micrófono y estoy enfermo. Y me siento mal. No siento a Dios, no siento nada. Pero como no soy un hombre sensitivo, que se deje guiar por los sentimientos, sino por lo que Dios dice, un hombre de fe, si me siento mal, si me duele la cabeza, si me siento triste, ¿qué importa? No. ¿Qué hago? ¿Cumplo mi trabajo? Aunque yo a veces no sienta nada. Eso no significa que Dios no esté conmigo. Porque este hombre natural a veces se cansa y cuando está uno cansado no siente nada, ¿no es cierto? Cuando estás enfermo menos. Entonces, si tú esperas venir a este lugar, ver un ángel. Un hermano decía, ay, mi oración es que yo un día vea un ángel. Le dije, aguas porque hay uno que está caído. Y si tú sigues con ese rollo, se te puede aparecer ahí. De veras, sí dijo. Hace poco estuve en una conferencia de pastores, había como unos 1500 pastores. Y está el predicador diciendo, ¿cuántos de los que están aquí hace tiempo que no sienten la presencia de Dios? Y yo me quedo viendo así y miro a mi esposa y mire, como 800 levantaron la mano. Y yo nomás me agarré así, tenía mi Biblia aquí. Dije, no, Padre, no, ¿qué? ¿Saben qué dijo el predicador? Dice, pero esta noche yo voy a orar para que vuelvas a sentir a Dios. Y todos, amén. Y yo, no. Eso no es el camino de la fe, hermanos. Entiéndanlo. Esos mismos pastores van a llegar a su congregación. ¿Cuántos no sienten a Dios? Pues todos los sensitivos, los naturales y demás, que dice ahí. Levantan la manita, pues yo voy a orar para que lo sientan. Pero luego oró y luego preguntó, ¿cuántos todavía no lo sienten? Y todavía un montón. Y ya como que le hizo, pero aleluya, gloria a Dios, a las 3 no sé qué. Y ya no hizo caso de los que no sentían nada. Hermanos, ese no es el evangelio. El evangelio no es un evangelio de sentimientos. Pregúntenle a Moisés si sentía bonito. Pregúntenle a Abraham si sentía bonito. Pregúntenle a Abraham si sentía a Dios cuando iba a degollar a su hijo. Pregúntenle a Noé si sentía a Dios cuando se burlaban de él construyendo el arca. Pregúntenle a Jesús si sentía a Dios. No lo sentía. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
¿Están entendiendo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, porque no las puede entender. Fíjese nomás. ¿Qué más dice? Versículo 15. Versículo 2:15. Dice, no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente, se han de discernir. Esta palabra discernir es muy importante. Y es la misma, nada más que aquí aparece mejor traducida, digámoslo así. Discernir, acomodar lo espiritual, se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, como dicen los jalisquillos, más sin en cambio, dice Pablo, en cambio, el espiritual, digan todos el espiritual. A ver. Hay uno natural y hay uno espiritual, ¿sí? ¿Cuál es el espiritual? En cambio, dice, el espiritual juzga, digan todos juzga, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto está bueno. El espiritual, ¿qué hace? Juzga. Pues, oiga hermano, pero pues la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Porque el espiritual acomoda todo en su lugar, pero el indocto y el inconstante, ese dice, tú, y agarra a todos lados y hace un masacote. Por eso hay tantas religiones y sectas. Vamos a ver, juzga. El hombre espiritual, ¿qué es el hombre espiritual? Fíjense, la palabra, la etimología es con P, pneumáticos, parece así como de llanta, ¿no? Neumáticos, quiere decir el hombre espiritual. ¿Qué significan neumáticos? ¿Qué es el hombre espiritual? Es el no carnal, es el que no se afecta en los sentimientos, es el que no se deja llevar por sus emociones sensoriales naturales. Ese es el espiritual. Una vez una señora, yo les conté algún día, me dijo, pastor, ore para que yo sea más espiritual. Y empezó a toser los ojitos así. Yo le dije, oiga, según usted, ¿qué es ser una mujer espiritual? No, es una que profetiza, una que da palabra, una... No, fíjate, eso no es necesariamente una mujer espiritual. Una mujer espiritual, le dije, es la que no roba, es la que es fiel al marido. Una mujer espiritual es la que ora por los... Una mujer espiritual, y le empecé a dar una lista y dice, no hermano, pero yo quiero ser una mujer espiritual. Nomás no me entendió. Ella pensó que torcer los ojitos así y pararse aquí y cantar a lo mejor, o decir, así dice el Señor. ¿Cuántos falsos profetas no dicen lo mismo? Así dice el Señor, pero Dios no está hablando. Entonces, ¿qué es ser espiritual? Un no carnal, uno que no se deja llevar por los sentimientos. Ay, se me hace que el pastor le faltó amor al pastor. Ese es el cristiano natural. Es que Dios es amor. Es que no debió de haber dicho nombres. La ropa sucia se lava en casa. No, ya me voy. Aquí no hay amor. Bye. O sea, sus sentimientos. ¿Me entiende? Porque por más que les he explicado, pues nomás no les cae. ¿Está así? Y como el que me dijo, yo me quedo con Marcos Witt. Cada quien su religión. ¿Están entendiendo? Pero el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual, el que no importa cómo se sienta, vea y toque. No. El espiritual, el que se deja guiar por lo que Dios dice en su palabra, por el Espíritu Santo. Ahora, aparece otra palabra aquí, el espiritual, que dice, juzga. Digan todos juzga.
A ver, ¿qué es eso de juzgar? Yo busqué la etimología griega y es la palabra anacrino, que se traduce aquí, juzga, el espiritual, el no sentimental, no emocional, anacrino. ¿Qué quiere decir anacrino? Discierne, discernir, examinar, escudriñar, que es investigar. ¿Qué hace el espiritual? No se deja llevar por lo que oye a la primera y emite un juicio. Ay, no, es que pues no importa que Yuri sea la reina de los gays. Canta tan bonito y me ha bendecido tanto. Ay, no, el pastor se me hace que el pastor con el mismo juicio que él hace, así será medido. Vamos a ver qué quiso decir Jesús cuando dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. El que entienda, que entienda. Y el que no, pues le vamos a traer a quién para que le explique. Un platillo volador. A ver si con eso se entiende. ¿Han oído esa gente que dice: no, a mí me mostró, vino un platillo volador y me secuestró y me mostró todas las cosas? ¿Algunos están esperando un platillo volador? Ok, juzga. El espiritual juzga, discierne, examina, escudriña. 1 Corintios 5:3. Nomás le da una vueltita a la página. 1 Corintios 5:3. Y aquí habla del muchacho que tomó como su amante a la esposa de su padre. ¿Está de acuerdo conmigo? Ese es el contexto, 1 Corintios 5. Ok, Pablo dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué dijo Pablo? A ese que cometió tal acción, yo he ¿qué? Juzgado. ¿Leen bien? Bueno, esa palabra ahí, juzgado, es la palabra crino. Ya no aparece con A-N-A, acrino, sino crino. Es la misma raíz. Pero escuche lo que significa. Crino, juzgado. Yo he juzgado al que hizo eso y lo eché de la congregación. Yo he crino, juzgado. Significa decidir castigar. ¿Qué tal? Compren sus Biblias en griego y en hebreo, hermanos. De veras. Significa decidir castigar. Significa decidir hacer lo justo y darle a cada quien su merecido. Significa decidir descalificar. Eso significa crino. Leemos así: el que tomó como mujer a la esposa de su papá. Ustedes, corintios, y sobre todo los líderes no hicieron nada, se envanecieron. Pero ¿saben qué? Yo no estoy presente, pero mi espíritu está allí. Yo ya lo he juzgado. ¿Cómo se lee eso? Yo ya he decidido echarlo fuera. Es más, lo voy a entregar a Satanás. Y ustedes tienen que hacer lo que yo les diga, porque resulta que yo soy el apóstol, decía Pablo. Yo no estoy diciendo que yo soy apóstol, yo soy pastor. Pero ellos, como eran muy naturales, pues nomás oían así. Dice: yo al tal ya decidí descalificarlo. Y lo echó de la congregación. ¿Qué hizo Pablo? Lo juzgó. ¿Qué es juzgar aquí? Decidir disciplinarlo. ¿Están entendiendo? Pero como dice Pedro en su primera y en su segunda carta, que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Qué es un indocto? Alguien que no está bien informado de las cosas.
aplicándolo espiritualmente, es uno que todavía no tiene la capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual, que oye y luego dice, y juzga bien en su mente natural. Ay, es que sentí tan feo cuando dijeron de Chabelita. Sentí tan feo. Sentiste feo, pero es la verdad, hermano. Es así de fácil. Yo también siento feo. Pero el hecho de sentir feo, hace rato Chuy le di una disciplina a su hijito, ¿verdad? Porque andaba, pero si bien filosillo el muchachito. Y luego, oye, y te voy a disciplinar, le decía. Y que se va, yo nomás lo vi a Chuy que lo hizo así. ¿No? Y que lo agarra y órale. Y se sentó ahí, me chiplinó. ¿Le dolió? Pero yo les aseguro que Chuy no se deleita en disciplinarlo. ¿Verdad que no, Chuy? Pero tuvo que hacerlo. Hermanos, es lo mismo con Dios. Entiéndanlo por el amor de Dios. Dios no va a tolerar en nosotros el pecado, hermanos. Pero el espiritual acomoda todo lo espiritual y entiende. El natural no entiende. El espiritual juzga, decide. Entonces vamos a leer así: escudriñemos, eraunao, investiguemos, busquemos y acomodemos su crino, discernamos la conexión y la relación que hay de una cosa con otra y ubiquémosla en su debido lugar para poder entonces hacer la voluntad de Dios como es. Termino con esto. Aquí quería llegar porque vamos rápido. Mateo 7. El hombre natural. Este versículo no lo ha leído el pastor. No cabe duda. Claramente dice. Y luego como no tiene valor para decírmelo directamente, en lugar de echar un billete en la ofrenda, echa un papelito. Pastor, lea Mateo 7:1. No es que esto haya sucedido, ¿no? A veces sucede. Pero nada más estoy poniendo el ejemplo. No juzguéis para que no seáis juzgados, pastor. ¿Qué te parece, pastor? Y yo todo asustado ahí. Pobre de mí. Juzgué. Fíjate, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero nada más se quedan allí. No escudriñan, no investigan. ¿Sí? No disciernen y sacan ese versículo del contexto. ¿Ya ve, pastor? Dios se lo va a surtir. Aquí dice, entonces, un pastor o un predicador que no escudriña, que no busca, que no discierne, nunca trata estos temas. No, que Dios juzgue. Pues que Dios sea la venganza, sea del Señor. Dicen. La otra vez estaba en una reunión de pastores, se para un hermanito, de esos es bien buena onda el hermano, de veras. Esos que se dan a querer, son bien afables y bien buena onda. Y agarra el micrófono y dice, hermanitos, pues yo con todo mi corazón les quiero decir, no juzguemos. Dejad la venganza para el Señor. Es que Dios es amor. Y todos los pastores nomás nos miramos. ¿Sabes qué? Bueno, yo voy a echarme una platicadita con él. Le voy a decir, si con eso tú estás dirigiendo gente, pobre gente. ¿A quiénes Dios les dio la autoridad de disciplinar? ¿A quiénes? No, pero pues no juzgo para no ser juzgado. ¿Qué quiso decir Jesús, hermanos? Digo, vamos a escudriñar, ¿qué les parece? Vamos a buscar. Escuche, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí dijo así, pero ¿qué más dice? Escuche, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ya ve, pastor,
Y cuando muchos se quedan allí, versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, el típico, ay, ¿quién no peca? El típico, ¿no? ¿A poco el pastor no? ¿Por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Son palabras de Jesús, ¿eh? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4, ahí no termina, ¿eh? Estamos leyendo el contexto. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice. Saca primero la viga de tu propio ojo. Déjeme ilustrarle lo que esto quiere decir. Yo les digo a algunos, porque no son todos, les digo, hermano, no se roben los diezmos. Y yo me los estoy robando. Mira, que abusado el pastor, ¿verdad? O sea, cáiganse con los diezmos, pero yo no diezmo. Eso es ser un hipócrita. Porque yo les estoy diciendo, estoy juzgando y no estoy acomodando las cosas en su lugar. Y estoy diciendo, no sean ladrones. La Biblia dice que traigan sus diezmos al alfolí y hay alimento en la casa del Señor, pero yo no diezmo. Les estoy viendo a ustedes la paja y yo no soy capaz de ver la viga que tengo en mi propio ojo. Pero si yo diezmo, tengo la autoridad moral y espiritual para decirles, no se roben los diezmos. ¿Están entendiendo? Si yo le digo a alguien, no cometa fraude, y yo estoy cometiendo fraude, soy un hipócrita. Porque no soy capaz de ver veo la paja en usted, pero no veo la viga en mi propio ojo. Pero si yo no cometo fraude, yo tengo autoridad moral para decirles, no fraudeen. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Seguimos leyendo. Dice, hipócrita, versículo 5, saca primero, esto es lo primero que tienes que hacer, la viga de tu propio ojo. Y aquí viene una palabra muy importante. Y entonces ¿qué? ¿Qué dice ahí? Entonces verás bien. ¿Para qué? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Entendieron o no? Entonces, ¿podemos juzgar o no? Claro que sí. Nada más que si yo juzgo y estoy haciendo lo mismo, con la misma vara que mido, seré medido. Ahí sí. Pero si tu vida está limpia, tú, varón, eres un hombre recto, temeroso de Dios, y ves a algún hermano aquí, quien sea, que le está siendo infiel a tu esposa, a su esposa, y tú vas y lo reprendes y le dices, ¿sabes qué, hermano? Necesitas arrepentirte. El otro te va a sacar sus rollos carnales, ¿no? Ay, ¿a poco tú no pecas? Y no me juzgues, porque también Dios te va a juzgar a ti. Entonces, si tú no sabes esto, te asustas. Deja que Dios haga justicia conmigo. Deja que Dios vengue en la oprobio de mi esposa. Pero tú, ¿quién eres para venirme a decir? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, bueno, palabras más, palabras menos, que no seamos alcahuetes. ¿Qué es un alcahuete? El que le solapa al otro. ¿No es cierto? Y como dijo Salomón, después de que escribió los proverbios, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, te haces cómplice. Si hasta en las mismas leyes de la tierra tú ves que matan a alguien y no dices nada, ¿te haces qué? Cómplice. ¿Qué hago? ¿Qué tienes que hacer? Ir a denunciarlo. Ay, no, pero pues ¿quién no hace cosas? No, yo no digo, no, hermanos. El hombre carnal no entiende, no percibe. El espiritual acomoda las cosas en su lugar. Espero las esté acomodando. No sé si fue claro para usted. Ahora, termino con el versículo 6. Dice, no deis lo santo a los perros. ¿Qué quiere decir eso? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo
a los perros. Miren, los perros y los cerdos son animales inmundos. ¿Está de acuerdo? Bueno, ¿qué tiene que ver lo santo con lo inmundo? Dígame. ¿Qué tiene que ver el evangelio? Solo los nicolaitas, eso sí. ¿Qué tiene que ver un predicador homosexual predicando la palabra de Dios? Que al cabo Dios, miren, yo les tengo ahí una guardada. Pero eso es para que entiendan y acomoden todo en su lugar. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver lo inmundo con lo santo? ¿Se acuerdan que Jesús habló de una parábola de un hombre que encontró una perla y fue y vendió todo para comprarse esa perla? Esa perla es el evangelio. Dice, pues ese evangelio no lo mezcles con los cerdos. Espero estén entendiendo, hermanos. No lo mezcles con los cerdos. No lo mezcles con los perros, con los inmundos. No. Eso es algo santo. Que si fallamos, nadie de aquí se atrevería a decir que no falla, ¿o sí? Todos fallamos, ¿no es cierto? Pero yo ya les he enseñado. Hay una diferencia en vivir en pecado a cometer un pecado. Eso es muy diferente. El espíritu de Saúl era muy diferente al espíritu de David. Muy diferente. Y el uno y el otro hicieron prácticamente lo mismo. Pero con David fue distinto a Saúl. ¿Por qué? Porque cuando Natán fue y le dijo, pues tú eres. Cuando dice que se paseaba en el terrado, allá en el techo de su casa, y vio una mujer y dijo, mandó unos soldados, ¿quién es esa mujer? Fueron a preguntarle y le dijeron, esa mujer se llama Betsabé y es mujer de Urías Eteo, uno de tus soldados, David. Le importó nada. La mandó traer y ahí van los soldados alcahuetes. Te habla el rey. Y había un general, Joab, y la manda a llamar. La seduce, la embaraza. Y luego le dice a Joab, ¿sabes qué? Ya la regué, mano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice, ya sé, mira, tráeme de la batalla, tráeme a su esposo. Y ahí va Joab, solapando el pecado, ¿entiende? Miren, ¿tienes amigos? ¿Tú tienes amigos? ¿Tienes tu esposa? Necesitan hacer un pacto. Necesitamos hacer un pacto. De mi esposa, cuando ella vea que yo hago algo, que me lo diga. Y sí me lo dice, Qué bueno, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios. Entre amigos, por el amor de Dios, hermanos. Tu sangre me redimiste, con tu sangre me compraste en la cruz. Tengo entrada a esta gracia por tu sangre, Señor, por tu sangre. Con nosotros, por tu sangre me redimiste, con tu sangre me compraste en la cruz. Tengo entrada a esta gracia por tu sangre, Señor. Cántalo. Por tu sangre me redimiste, con tu sangre, sí, Señor, me compraste en la cruz y tengo entrada a esta gracia por tu sangre, gracias a Jesús. Hemos
tu presencia, Señor. Vamos, cántalo fuerte al Señor. Por tu sangre